sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Amén. Para toda buena obra que Dios ya nos preparó desde antes de la fundación del mundo, no solamente para recibir su amor más cercano, no solamente para recibir la bendición de Dios, sino para que toda esa buena obra se manifieste. Déjenme pelearme con el micrófono un poquito. Entonces, bueno, aquí principalmente en 2 de Timoteo, a toda escritura que es inspirada por Dios, se refiere a lo que nosotros conocemos y llamamos hoy como el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba configurado, ensamblado, organizado como tal todavía. Todavía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, estaba enviando sus cartas, y muchas de esas cartas apenas son una hoja, es decir, 2 páginas. No sé cómo las habrá enviado el apóstol Pablo, si las envió en un pergamino, no sabría decir cómo llegaron todos esos manuscritos, pero muchas de esas cartas hoy les llamamos libros, pero al final eran cartas, ¿no? Como una carta que tú le puedes enviar a un familiar amado y querido. Entonces, como el Nuevo Testamento estaba todavía en un proceso de organización, de compilación como tal, este pasaje está hablando un poquito más, refiriéndose a la Torá, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, o testamento también es un legado, el legado que había para el pueblo de Israel por mediación o liderazgo de Moisés. Cuando nosotros decimos que tenemos un Nuevo Testamento, un nuevo legado, es la interpretación y la justa interpretación de esas escrituras a través del Mesías. Entonces, por eso Yeshua decía: mi yugo es fácil y ligera mi carga. La forma de llevar y de vivir las escrituras no es algo pesado, no es algo asfixiante, sino que es algo para bien y para vida. Yo me siento muy contento por todos los rostros que estoy viendo hoy, aparte de los chicos de León de Judá, lo vamos a dejar en chicos, ya no les voy a decir como hace rato, pero también de todos los hermanos que están aquí, de sus hermanos y familias. Y gracias a Dios, la verdad hasta me puse a llorar, nomás de verlas aquí. A todos, gracias a Dios, bendito sea Dios. Y estamos aquí porque ese Dios amoroso nos tiene a bien tenernos en su memoria, en su presente, y Él es el que nos otorga a todos la misericordia y la vida de estar juntos. Amén. Y de convivir adorándolo. Así que Dios bendito sea por todos los que estamos aquí. Amén. Amén. Bueno, este mensaje se llama algo así como escuchar y hablar. Me van a cambiar el micrófono. Y si me acompañan por favor al libro de Números 19:2. Números 19:2, desde el 1, dice: el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley, de la escritura que es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo. Esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta.
sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y empieza entonces una narrativa de lo que hoy se llama, el subtítulo dice la purificación de los inmundos. De alguna forma hacían una preparación de una vaca que hoy le llaman la vaca roja. Como tal, era un sacrificio que no debería de tener imperfección alguna. Entonces, curiosamente, la persona Eleazar en este apunte dice en este versículo: y la daréis a Eleazar el sacerdote. No vamos a entrar en mucha profundidad, pero la persona que realizaba este sacrificio quedaba en sí mismo como impuro, pero la bendición por obedecer las indicaciones de cumplir con este sacrificio traían una bendición de pureza, de purificación al pueblo de Dios, a quien se recuerdan ustedes, ¿no? Entonces continúa diciendo y hablando acerca de esta clase y tipo de ofrendas que para nosotros hoy no tendrían mucho sentido, no solamente por la venida, por la vida, por la muerte y por la resurrección de Jesús, de Yeshua, sino porque nosotros, incluso para nosotros en nuestro pensamiento occidental, toda esta clase de sacrificios es como too much, es como demasiado. ¿De verdad será necesario? Pero en la escritura que es inspirada por Dios, todo tiene un significado profundo, y no solamente un significado teológico, sino un significado para vida y para bien. Si decimos que el Mesías vino a enseñar esta Torá en un yugo fácil, en una forma fácil de llevar, significa que esta forma de interpretar la Torá, la Biblia, va a ser de lo más humano, de lo más gentil, de lo más cálido, de la forma más, aquí dice así, es una ley que el Eterno ha prescrito diciendo a los hijos de Israel: si el Señor fue el Dios, el Padre, fue el que ordenó esta ley, Él ya la había prescrito en su corazón. Si me pueden ayudar con el piano, siempre me estoy peleando últimamente con el piano. Sí, con el fondo musical, por favor. Gracias. Compito con él, no sé por qué. Como que siento que tengo que ir con la melodía. Entonces no me logro concentrar. Bueno, si esta ley el Padre ya la prescribió en su corazón, ¿cómo será para que nosotros podamos vivirla? ¿Cómo es el corazón del Padre? ¿Cómo es? Amoroso, ¿qué más? El corazón del Padre, ¿cómo es? Por así decirlo. Bondadoso, misericordioso, piadoso, ¿qué más? Gentil, amable, dulce, tierno. Tenemos un Dios que es una ternura. Nuestro Dios creó las maripositas. Sí, nuestro Dios creó todo, pero pensemos en nivel de cachorritos, de criaturas. Nuestro Dios es tierno. Un bebé humano, cuando tú lo ves, ¿qué pasa? Y cuando es tu bebé o cuando es tu bebita, ¿qué pasa? No lo puedes ni observar horas y disfrutar de, incluso nosotros decimos: ay, qué bonito, qué bonita me salió mi bebé, lo hicimos con mucho amor. Incluso, ¿cómo te habrá hecho a ti tu Padre Celestial? Es lo mismo. Él te observa y le hace: ay, mi hijo. Y cuando tu bebé despierta, ¿qué haces? ¡Ay, ya se despertó! ¿No? O sea, todo es un asombro, todo es un asombro hermoso.
el corazón de nuestro Padre Celestial es así te mira, así te ve, y por tanto, con tanto amor, que entonces envió a un mensajero, a una alma, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, el alma del Mesías, Jesús, Yeshua, o Emanuel, como dice Mateo, ¿no? Emanuel, que en hebreo podríamos decirle Immanuel. A mí me encanta decirle Immanuel, ¿no? Pero si tú sientes en tu corazón decirle Jesús, está bien, porque es una relación de amor con el Mesías y con el que lo envió, con el Padre Celestial. Amén. Al nombre del Señor Yeshua Adonai sea la gloria. Gloria al Rey. Amén. En sí mismo, Yeshua significa salvación. La salvación proviene de Adonai. Yeshua Adonai, el enviado de Adonai. Incluso cuando Moisés, en sus experiencias espirituales, meditativas, y todo eso nosotros le llamaríamos hoy guerra espiritual y cosas así. Incluso cuando Moisés tenía la oposición de ciertos ángeles, y no en modo guerra, sino en un modo de, como decimos hoy, cuando hay un edificio inteligente, necesitas tener tu iris de tu ojo dado de alta en la computadora, o tu huella digital, o tu voz, y a través de esas formas puedes entrar a un edificio inteligente, ¿no? ¿Qué hacía Moisés cuando había ángeles que estaban celosos y decían, ¿cómo es posible que este nacido de hombre, hijo de hombre y hijo de mujer, esté accesando a estos niveles espirituales, a este primer cielo, a este segundo cielo, a este tercer cielo? Y pues los ángeles les daba celito, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? ¿Cuáles eran las contraseñas de Moisés para accesar a esos lugares celestiales? Él repetía el nombre de nuestro Padre Celestial. En Occidente lo llamamos de algunas formas, en Oriente de otras formas, pero es nuestro bendito Padre Celestial. Y Moisés lo que hacía es que pensaba en ese Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, todo amoroso. No solamente es todopoderoso, sino es todopoderoso porque es todo amoroso. Amén. Porque el amor todo lo puede. Amén. Si nosotros en Dios haremos proezas e iremos de triunfo en triunfo en el Mesías, el triunfo en triunfo y proezas y victorias en victorias, significa que todo lo puedo en ese amor que el Padre mandó, en ese amor encarnado, no en ese amor chiquito acabado de nacer, ¿no? Sino en ese amor del Mesías en nuestros corazones. Si estamos en el amor del Mesías y en el amor del Padre, todo lo podemos. Y todo lo podemos porque el amor todo lo puede. Amén. Las profecías y los profetas, con toda su diversidad de formas y de perfiles, se acabarán. Las lenguas, los lenguajes, las 70 lenguas básicas, se acabarán. Su palabra no pasará. Pero además de eso, su palabra, ¿por qué permanecerá? Porque es la misma expresión de su amor. La ley es la expresión del amor del Padre. La ley no es religión. La ley no es un asunto de religiosidad, de dogma, de doctrina, de auxilio. Me ahogo en esta alberca de religiosidad. No. La palabra de Dios es inspirada. ¿Para qué? Si regresamos a 2 de Timoteo 3:16, dice, es inspirada y revelada por Dios, no solo inspirada, sino además revelada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer
sean perfectos en Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, no hay mucho más que profundizar en eso. Sin embargo, en la ley, en la enseñanza, en la instrucción de Dios, hay como mandamientos muy racionales, muy lógicos, ¿no? Pero también hay instrucciones o mandamientos que no son tan lógicos. El Señor Jesús dijo: bendice al que te ¿qué? Maldice. Es un mandamiento, no es tan lógico, no es tan racional. Yo voy a estar diciendo que Dios lo bendiga si ve todo lo que me hizo y ve cuántos años he cargado con esto que me engañó, que me robó, que me hizo un mal físico, lo que sea. ¿Y qué decimos nosotros? Aquí en la iglesia decimos: oh, sí, Señor, voy a bendecir al que me maldice. Pero la verdad es que cuando estamos fuera de los templos decimos: ay, yo no voy a estar haciendo que el que se porta mal, no sé qué, ¿no? El que la hace allá Dios, pero hay un Dios, ¿no? Hasta le echamos mucho feeling, mucho énfasis, sí, porque el que se mete como un hijo de Dios, mi Padre celestial, de Dios es la venganza, casi, ¿no? Sin embargo, ese no es el Dios, sí, el Dios de los acelerinos, como el del apóstol Pedro, o de los hermanos del que cortó la orejita, o de los hermanos discípulos de Jesús que querían orar para que descendiera fuego del cielo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en esa idea? Es como, a ver, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y en ese amor todo lo puedo, en el Mesías todo lo puedo, pero a veces malentendemos el amor de Dios, como si el amor de Dios estuviera a mi servicio. Dios no está al servicio del ego humano. Al contrario, nosotros tenemos que entregar nuestro ego para que no sea un ego enfermo, sino que entregado a Dios sea un ego sano, transformado, elevado, ascendido. Entonces, unido con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando yo menciono el nombre de mi Padre Celestial en cualquiera de las formas occidentales o orientales, Moisés lo hacía. Y cuando él sentía esa oposición, ese ambiente pesado, o los cristianos modernos decimos como que quiere un chamuco, lo que hacía Moisés es que se enfocaba y se intencionaba, y decía el nombre de Dios desde ese amor recibido. Es decir, decía algo así como: bendito sea su santo nombre, Adonai. La gente que ha estado en liberación hoy, con temas de liberación, no con cosas que no son, sabe de lo que estoy hablando. Y no tienes que hacer nada más que pensar, enfocarte e intencionarte en el nombre de tu Dios, porque ese nombre se levantará como una bandera en contra de todo el caos, de todo lo que te está dañando, afectando, estresando. Adonai. Amén. Porque el Espíritu del Señor se mueve sobre las aguas. Y donde había tinieblas, desorden, el Espíritu de Dios crea, forma. ¿Qué más? Crea, forma, ¿qué más? Estalla o escribe, le da forma, ¿no?, a un nuevo mundo dentro de ti. El reino de los cielos es un mundo nuevo dentro de ti, dentro de tu mente y dentro de tu corazón. No es algo o tanto y cuanto que esté a la vista de los demás, sino es algo que empieza en tu interior. De tu interior correrán ríos de agua viva. Dice Números 20, 1 y 2, por favor. Llegaron los hijos de Israel
toda la congregación al desierto de ¿quién? De Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió ¿qué? María, y allí fue sepultada. Y dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Eterno. Y empezaron a quejarse. Lo importante es cómo la palabra que es útil para instruir, para enseñar, para redarguir y para inspirar y para llevar a todo ser humano a buenas obras. Helados. Helados. Esta es una mochila. Sí les doy permiso. Que la palabra de Dios que es útil para hacer y crear y formar el reino de Dios dentro de ti, en tu interior, para que de tu interior surjan ¿qué? Ríos de agua viva. Pues aquí el pueblo de Israel estaba en lo opuesto. Había fallecido María, Miriam, porque la Biblia lo traduce como María, pero era Miriam. Entonces, ¿qué representaba Miriam? Miriam representaba lo que nosotros llamamos hoy la niña de mis ojos. Ustedes han visto cuando hay familias que tienen, son 4 hermanos varones y una niña. Pobre mujercita, pobre, de verdad. No va a haber ningún varón que pueda llegar a ser su novio algún día, porque tiene 4 guaruras que dicen, ¿cómo? Mi hermana, ¿no? Ya de por sí los papás somos celosos y decimos, ¿cómo mi princesita con ese fulano, ¿no? Con ese sutano? Y entonces las niñas que tienen 4 hermanos varones, pobrecitas, tienen 4 guaruras extras ahí, hasta el papá le hace a los hijos así como, ya saben, ¿no? Suele pasar, a mí me han platicado. Entonces, así era Miriam para Moisés y para Aarón. Era su hermanita, era la niña de sus ojos. Y vamos a Zacarías 2:8, por favor. Si alguien lo encuentra primero y lo lee con voz alta, estaría perfecto. Zacarías 2:8. 2:8. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca a la niña de su ojo. A la niña de sus ojos. También Deuteronomio 32:10 habla de lo mismo. Proverbios 7:2 de la niña de tus ojos. ¿Y cuál es la niña de tus ojos? Lo más sensible. ¿No te ha pasado que cuando hace aire entra una cosita a tu ojo, una basurita? ¿Y qué pasa? De inmediato empieza tu ojo a llorar y puede ser algo muy ligerito, puede ser algo así muy grave, muy gravoso, ¿no? Hasta esa basurita pequeñita que entra en tus ojos, para Dios tus ojos, digámoslo así, o tú mismo, como la niña de tus ojos, para Dios eres algo como sagrado. Como la niña, como tú y yo cuidamos nuestros ojos, ¿no? Cuando soldamos, cuando nos pega el aire, cuando estamos mucho en la computadora, ¡ay! Me picaste el ojo, ¿no? Y me picaste el ojo y dice, ¡ay! Espérate, pido tiempo. Me picaste el ojo, lo que sea que estuviéramos haciendo, pido tiempo fuera, porque me picaste el ojo. Porque el ojo entonces se convierte en algo como muy sagrado, como de mucho cuidado. Así eres tú para Dios, como la niña de sus ojos. Cualquier cosita, por insignificante que parezca, en ti, para Dios, es tiempo fuera, ángeles, coros celestiales, serafines, querubines, ángeles chiquitos, grandotes, tiempo fuera, porque tengo que atender a mi hija. Tengo que ver por mi hijo. Tengo que regresarlo. Y hoy estaba yo viendo a los chicos, ahí eché mis lagrimitas de cocodrilo y dijo,
que mi papá hubiera visto esto. ¿Amén? Lo está viendo en el Espíritu del Señor. ¿No? Entonces, así Dios te quiere de vuelta. Y estaba pensando, así seremos cuando regresemos a la Jerusalén espiritual. Así nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Como hoy el Señor nos regresó. No sé dónde están los demás, pero volví. Como un boomerang, ¿no? Salí con mucha fuerza, pero regresé con el doble de fuerza, con el doble de amor, con el doble de entrega, con el doble de alegría, ¿sí? Con el doble de alma. Porque si no vengo a rendir mi alma al Señor, pues somos como címbalo que qué, ¿no? Bueno, qué bonitos son, qué bonito es nuestro Dios. Él nos inspira, Él nos ama. Él, no solamente Dios y su Espíritu Santo es algo sacro, santo. Tú para Él también lo eres. Especial, apartado, protegido, protegida, amado. Entonces, solamente puede haber una verdad, ¿eh? No puede haber dos verdades ni dos realidades. El Señor nuestro Dios, Él es la verdad. No podemos seguir diciendo que estamos en un pozo cenagoso o en el valle de la sombra y de la muerte, porque el Señor, incluso en el Seol, ahí también está Él. Ahí está su presencia también, gobernando sobre todo reino, sobre todo mundo, sobre todo principado y sobre toda potestad. Pero el Señor, que es un caballero, quiere gobernar también en tu corazón y en tu interior. Cuando Miriam murió, Miriam era el alma del pueblo. Tan es así que dice Números 21 y 2, ahí Miriam fue allí sepultada y inmediatamente, enseguida, luego, dice, y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, Miriam era el alma, nosotros diríamos el alma de la fiesta. Sí, ¿cuántos en el mundo te decían, bro, sí, si no vienes tú, la fiesta no va a ser lo mismo. Tienes que estar tú para que haya ambiente, ¿no? Es lo mismo con cada uno de nosotros. Para Dios, tú eres como Miriam, ¿no? Y para el pueblo de Israel y para Aarón y para Moisés, Miriam era como su ángel, su amada. Sin embargo, su canción, su ternura y su danza de Miriam aparentemente se fueron cuando ella murió. Cuando partió el apóstol Hugo Álvarez Pérez de bendita memoria, ¿qué pasó con muchos de nosotros? ¿Qué dijeron nuestros corazones? No, ya no es lo mismo, ¿no? Y sí, no es lo mismo, ¿no? Me falta, sí, amén. Siempre lo va a faltar, amén. Lo extraño, amén. Siempre, amén. Pero esa misma fiesta, esa misma alma, esa misma alegría está en ti. Amén. El mismo Dios que estuvo en tu pastor Hugo Álvarez Pérez está en ti. Amén. El alma de la fiesta eres tú. De una fiesta en el Espíritu. Hace rato estábamos cantando, hoy haremos una fiesta. ¿No? Es una fiesta que tiene que empezar dentro de ti. ¿Qué importa lo que hay allá afuera? Yo estoy en mi fiesta, con el reino de Dios, con mi Mesías amado, con mi Padre Adonai. Amén. Y si está el ambiente pesado, Adonai. Y si me siento enfermo, Adonai. Y si me siento triste, Adonai. Y si lo extraño, Adonai. No hay condicionamiento. El amor de Dios
te ama y te libera porque es incondicional. No la incondicional, la otra, no. El amor de Dios es incondicional. El amor entre seres humanos tiene condicionamientos y es normal, ¿no? Algunos de esos condicionamientos nos ayudan a ser responsables. Está bien. El amor de Dios está dado. Es un hecho. No es algo que tengas que lograr a través de tus esfuerzos. Es algo que Dios continuamente está desbordando, emanando amor por ti y por mí. Entonces, si me acompañan a Números 20, 8 y 12, ahí mismo, del 8 al 12, desde el 7, Números 27. ¿Qué tienes que hacer para lograr que esa agua de vida surja? Acuérdate de Miriam, cómo lo hacía, cómo lo vivía, cómo lo sentía. Sentir lo mismo, el mismo espíritu, para que surja en ti. Acuérdate de las personas que te han inspirado en Dios, para que pueda surgir ese mismo en ti. Dice el 7, y habló el Eterno a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Qué dice? Y le sacarás aguas de la peña, y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno como él le mandó, etc. Y lo que pasó es que Moisés no le habló a la... ¿Qué dice ahí? Dice... hablar a la peña en el versículo 8 y a vista de ellos, pero Moisés no le habló a la peña. En el 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Además, no solamente la golpeó, sino que lo hizo 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, a veces hacer menos es más. Hacer es otro mandamiento como contradictorio aparentemente. Sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, pero a veces deja que el Señor lo haga. Él pelea por ti. Él es el que nos bendice. No sea que pensemos que por lo que hacemos vamos a ser bendecidos, lo que sea que hagamos, sino es por Él. Entonces, a veces la Escritura dice: está quieto, permanece quieto y mira la bendición de Dios. Ya lo intentaste por tus fuerzas, ya hiciste todo lo que pudiste. Da un pasito para atrás y deja que el Señor, para atrás, y deja que el Señor obre. Es como una rendición positiva. Cuando tú estás orando por algo frecuentemente y no ves la respuesta y dices: bueno, Señor, ya me rindo, ya oré todo. Ya tuve un éxtasis espiritual, ya pasé por todas las emociones y por todo el tipo de oraciones, ya oraron todos los ministerios por mí. Señor, me rindo en tu gracia. ¿Y qué crees que pasa? Llega la bendición. El Eterno le dijo a Moisés: háblale a la peña. Y Moisés, como ya tenían mucha presión del pueblo, de las quejas del pueblo, de la familia, en el trabajo, ¿qué hizo Moisés? ¡Ay, ya! Y dio 2 golpes a la peña. Eso le costó a Moisés después que no entrar. 40 años en el desierto para no entrar.
por un arrebato, por una reactividad, por mis 5 minutos que todos los tenemos. No. Es que así soy yo. Así decimos, ¿no? Así soy yo, así es mi forma de ser. Así como si te gusta, si no te gusta, así soy yo. Así somos en mi familia, ¿no? Somos de sangre caliente. Espérate. Resérvate tus 5 minutos de sangre caliente y del así soy yo. Hazte un poquito para atrás, 1 o 2 o 3 pasos para atrás. O dicho de otra forma, cuando tienes muchas ganas de decir algo y de pelear y de reclamar, porque hay muchas cosas injustas, justo cuando estás que hierves, es cuando no debes decir nada. Ya que pasó toda la emoción y todo eso interno, entonces ya llegará el momento para decir las cosas justamente. Pero cuando nos aceleramos y en nuestras enjundias y emociones, ¿cómo se dice? Intensos, cuando nos dan nuestros 5 minutitos de intensos, es cuando perdemos las bendiciones que Dios ya preparó. Entonces, ¿en qué medida justa Dios te quiere bendecir? En la medida que tú permitas que Él lo haga. Él quiere sanarte, Él quiere bendecirte. Amado, yo deseo, o amada, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿En qué medida va a operar el Espíritu de Dios? En la medida que nosotros demos 2 o 3 pasitos para atrás, humillándonos delante del Señor, siendo humildes delante del Señor. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, así también, ¿qué dice? En la tierra. Aunque tú no entiendas, ¿cómo es posible que solamente hablando suceda el milagro? ¿No es necesario que yo haga más cosas para que los milagros sucedan? No. Incluso ese hacer más te puede frustrar más. Entonces tienes que reposar en la palabra del Mesías. Incluso, ¿cuántas veces por pretender arreglar ciertas circunstancias sociales o en el trabajo o en la congregación, como hablamos desde el enojo o hablamos desde el dolor o desde el miedo, lo único que provocamos fue que empeorar las situaciones? Más violencia genera violencia, ¿no? Sí. Si tú hablas desde tu paz, si tú hablas desde la paz de Dios, desde tu corazón, desde tu alma, ¿con qué vas a conectar? Con el corazón de las demás personas. Entonces, debemos de sentir lo mismo, debemos de medir y de cuidar nuestras fuerzas o nuestra energía. ¿No te ha pasado que hay personas que se enojan y cuando tú estás junto a esas personas hasta la cabeza te duele? O sientes que te van a pegar y no dices, oye, a ver a qué hora me suelta un derechazo. De verdad se siente así cuando estás con alguien enojado, hasta le haces así. Por si me suelta el derechazo que no me alcanza. Se siente. Entonces cuando estamos en esa inercia, en ese remolino, pues vamos a terminar lastimados. ¿Cuántas veces, incluso en el nombre de Dios, o en el nombre del amor, o en el nombre de la familia, hemos lastimado a otros? Hemos golpeado, y hasta 2 veces a otros. Como decimos en México, el remate. No solamente los sicarios hacen remates, de esos feos. También nosotros con nuestros remates emocionales hacemos lo mismo, modo sicario. Pero el Mesías te quiere modo Cristo. ¿Ve? No el modo sicario de para que vean lo que se siente, ¿no? El modo Cristo es perdona, bendice al que te maldice. ¿Ve? O dicho de otra forma, no tengas enemigos. Haz de tus enemigos tus amigos. Pero si tú desde que ves a la persona estás pensando mal de él o de ella, ese pensamiento la otra persona lo percibe,
Aunque tú le digas, hermano, Dios te ama, Cristo te ama, pero por dentro estás de, oh, ya te conozco tus manitas, ¿no? El hermano escucha, Dios te ama, Jesús te ama, pero su percepción siente algo distinto y dice, Dios me ama, pero me dijo mañoso, ¿no? Dios me ama, pero me dijo lo que sea que me haya pensado de mí. Se siente. Entonces cuando incluso el Señor Jesús dijo que cuando deseamos, los varones, deseas a una mujer ajena y en tu corazón, aunque no se lo digas a nadie, dices, ay, la hermanita, ¿no? Incluso en tu corazón eso se percibe, ¿no? Y las mujeres lo perciben que no. Las mujeres perciben una mirada amorosa, ¿o no? Perciben un acercamiento con otras intenciones, ¿o no? ¿Sí o no? Lo estoy diciendo, pues. Las mujeres lo perciben, dicen, aunque el hombre no diga nada, dicen, no, este señor cochambroso ahí viene otra vez. O este hermanito que no me suelta la mano como 10 minutos para decirme Dios te bendiga, pero se queda con mi mano 10 minutos. Sí, en serio, se percibe. Entonces tenemos que limpiarnos, vivir el reino de Dios desde el interior, no solamente en la apariencia, sino en el corazón, para que entonces podamos orar unos por otros, para que entonces sí podamos darnos consejos, buenos consejos unos a otros, no malos consejos, porque los malos consejos, no en términos de bueno y de malo, consejos confusos, ¿no? De pronto en la iglesia será que por la amistad le pedimos consejos a nuestros amigos y hermanos. Sin embargo, a veces sucede que esos consejos, en vez de orientarnos o de redarguirnos o de inspirarnos, estamos peor. Está bien escuchar los consejeros, pero consejeros que tengan en su interior ya cierta prudencia, ya cierta corrección, ya cierta rectificación, cierta prudencia, cierta guía del Espíritu de Dios. Entonces, está bien, amigos y hermanos, que oremos unos por otros, que nos aconsejemos, pero si puedes, mejor hazlo con un pastor, con una diaconisa, con alguien que de verdad te ayude, para que no se convierta después en algo peor y para que no tengas a quien echarle la culpa. Además, ¿no? Busca la Torah, que ya la palabra de Dios que ya está en el corazón de tus hermanos, desde ahí, no desde las diferencias o desde las luchas de poder. Amén. Entonces, último punto, Números 21:9, con el permiso del cielo. Números 21:9. En este Antiguo Testamento, puras cosas paradójicas, aparentemente contradictorias. Voy a leer rapidísimo desde el 7, desde el 6. Números 21:6 dice: y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente de cobre y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta de bronce, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Parece algo contradictorio, porque la Escritura dice que no debemos hacer figuras para que no las idolatremos, ¿no? Estatuas. Y aquí Dios le dice a Moisés lo opuesto: haz una nagash, me parece que se dice en hebreo, una serpiente grandota. Pero es un poco, aparentemente es algo contradictorio.
Aparentemente, a veces confiar en Dios es algo contradictorio a tu lógica y a tu razón. El soltar positivamente ciertas circunstancias o solicitudes o peticiones podría ser algo contradictorio a tu razón. Sin embargo, en ese soltar, en ese desprenderse de tu ego racional, en ese confiar sincero y como niño, es donde sucede el milagro de parte de Dios. Entonces, Dios no estaba fomentando en su pueblo idolatría. Dios lo que quería es enseñarle a su pueblo que, ¿cómo se dice? Yo tenía un amigo que decía, ya tengo el antídoto para ese veneno. Cuando alguien le hacía una grosería, cuando alguien le decía una mala palabra, cuando alguien le hacía un mal gesto, él, en su mente él decía, ya tengo el antídoto para ese veneno. Era su frase, ¿no? Pero de alguna forma hay algo de razón en eso. Es la idea de las vacunas. ¿De dónde salen las vacunas? Por ejemplo, para la poliomielitis y todo eso, ¿de dónde sale? De la misma enfermedad. De ahí tiene un proceso químico. No tengo el tecnicismo para hablar más de eso, pero esa vacuidad, es como que reducen el virus o lo que sea, y de tal forma que puedas alojarlo en tu cuerpo, y después cuando ya llega ese virus ya no te hace el efecto gravoso que pudiera haberte hecho, ¿no? Te ponen un poquito de ese algo, de ese veneno. Yo me acuerdo que cuando íbamos de niños a un pueblito a las orillas del volcán con mi papá, los niños pastores, había una serpiente y aventaban al perrito. A sus perritos los aventaban para que las serpientes los mordieran. Y ya los perritos generaban las defensas, se dice así, los anticuerpos, para que cuando otra serpiente los mordiera, ya no les hiciera daño. Entonces, pobrecitos perritos, cualquier culebrita ahí, pues, se las echaban a los perritos para que los mordieran. A veces todo lo que tú dices que te sucede en la vida no es sino para que tengas esos anticuerpos, para que generes esa resistencia y esa fortaleza. Es decir, Dios no te da más de lo que puedas soportar. Nosotros ya tenemos el antídoto para el veneno de la serpiente, como nosotros lo conocemos, del Satán, o de la mala inclinación. Incluso podríamos llamarle a nuestra mala inclinación ese antídoto. Nosotros sabemos, discernimos el hacer bien y el hacer mal. Pero si yo en mi temperamento hago una pausa y doy 2 o 3 pasos para atrás porque estoy consciente del daño que puedo hacer al golpear a otros, ¿qué pasa? Entonces ya estoy actuando como alguien que ya está vacunado, alguien que ya tiene la conciencia del Mesías. Y tener la conciencia del Mesías genera en nosotros tener la presencia del Mesías. Entonces, el veneno que casi te mata, el coraje o la circunstancia difícil, si tú te atreves a mirarlo de frente, ¿qué pasa? Vas a ser curado y vas a ser sanado. ¿Qué enfermedad o qué deuda estás viviendo hoy? ¿Qué tragedia familiar estás viviendo hoy? ¿Qué divorcio estás viviendo hoy? ¿Qué decepción estás viviendo hoy? Mírala de frente. En el mundo dicen que al toro por las cuerdas. Pero el Señor te dice, mira de frente lo que más miedo te da, lo que te aterroriza, lo que te hace desmayarte del miedo, incluso, míralo de frente. Porque el Señor te va a sanar. Porque el Señor te va a levantar. Porque el Señor te va a restituir todo lo que te fue aparentemente quitado. Porque ese veneno solo sirvió para que tú despertaras y te acercaras a tu Creador con todo tu corazón.
porque ese veneno sirvió para que tú te descubrieras o descubrieras en ti el alma del Mesías. No solamente que seas el alma de tu propia fiesta interior, sino que sea el alma del Mesías el que provoque esa curación, esa sanación, esa resurrección, esa vida y esa vida en abundancia en ti y en tu familia, en el nombre de Yeshua, de Jesús, del Hijo de Dios. Amén. Hay un canto de un rabino en Israel que es muy bonito. Y para estos mandamientos que yo no entiendo, y para las cosas que yo no entiendo en la vida, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo. Hay un bien detrás. Y este rabino dice: yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien, ¿no? Es como nosotros cantábamos antes: yo tengo un amigo que me ama. Y yo solo sé que tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Y este rabino dice: yo no entiendo nada, no comprendo nada, ni lo quiero entender, ni lo quiero comprender. Solo tengo fe y sé que todo es para bien. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Esos todavía están los leones de Judá, ya se fueron. Vamos a terminar con dos cantos, con el favor de Dios. Mira de frente lo que te da más miedo. David miró de frente a Goliat. Amén. El pueblo de Israel miró de frente los muros de Jericó. Amén. ¿Qué otro ejemplo? Moshe al mar. Moshe miró el mar y el Señor lo abrió. Amén. ¿Qué vas a mirar hoy o qué vas a evadir hoy? Míralo de frente, porque el Señor dice que tú eres como la niña de mis ojos. Yo tengo una amiga. También puedes mirar a través de frente.
para despedirnos. ¿O quieren cantar otro corito? Sí. ¿Dónde está el El poderoso.